Oremos. Querido Padre, una vez más vamos a abrir tu palabra. Queremos hacerlo bajo tu dirección, con la seguridad de que tú vas a hablar a nuestro corazón. En nombre de Jesús. Amén. Miren, queridos, hoy vamos a hablar de un tema delicado, un tema que crea mucha polémica y aparentemente a veces uno se encuentra sin explicación. ¿Quién creó al diablo? ¿Cómo comenzó el mal? Dios es eterno, porque Dios no tiene ni principio ni fin. Pero solo Dios es eterno. El mal no es eterno. Por lo tanto, el mal tuvo un principio. Comenzó en algún momento. ¿Cómo comenzó? ¿Por qué comenzó? Como las respuestas que doy son bíblicas y nadie está para escuchar mis opiniones humanas y evito hacer lo máximo eso. Quiero leer para ustedes lo que dice la Biblia en Ezequiel, capítulo 28, versículos 14, 15 y 17, dice así. Está hablando de Lucifer, un ángel perfecto. Dice, tú, querubín, grande protector, yo te puse en el monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Versículo 17, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Bueno, este texto no explica por qué apareció el mal, pero describe cómo apareció el mal. Dios creó un ángel perfecto, Lucifer, uno de los principales allá en el cielo, un ángel hermoso, director del coro celestial, evidentemente tenía mucha influencia sobre los otros ángeles, pero misteriosamente un día, por algo que nadie puede entender, en el corazón de ese ángel perfecto apareció el mal. Entonces mucha gente pregunta, pero si apareció el mal, entonces no era perfecto. Pero la Biblia dice que era perfecto. Ahora yo quiero explicarles lo siguiente. Para que Lucifer fuese perfecto, él tenía que ser libre, porque un esclavo no es perfecto. Para que Lucifer fuese perfecto, tenía que tener libertad. Para tener libertad, tenía que poder escoger. Si no podía escoger, ¿cómo sería libre? Para poder escoger, él tenía que tener por lo menos dos caminos, porque si no hubiese dos, ¿cómo iba a escoger? La posibilidad del mal y la posibilidad del bien. Ahora, ¿por qué un ángel perfecto, que podría haber escogido la posibilidad del bien, que había sido creado para andar en el bien, por qué escogió la posibilidad del mal? Es un misterio. Mucha gente dice, pero pastor, ¿quiere decir que ya existía la posibilidad del mal? Existía. Entonces quiere decir que Dios creó el mal. No, espera un poco. La posibilidad del mal no es el mal. Les hago una ilustración. Nosotros tres aquí tenemos posibilidad de contraer SIDA, ¿sí o no? Sí. ¿Eso quiere decir que estamos con SIDA? No. Quiere decir que la posibilidad de no es él. Existía la posibilidad del mal, pero no existía el mal. ¿Y por qué existía la posibilidad del mal? Porque para que Lucifer fuese perfecto tenía que ser libre, tenía que poder escoger. Y para escoger tenía que haber por lo menos dos caminos, porque habiendo solo un camino, él podría escoger entre qué. Estaría andando en ese único camino porque no tenía otra elección. Pero no es así. Entonces, la Biblia dice que ahora que el pecado surgió en el corazón de ese ángel perfecto, él no se quedó contento. Y ahí está una de las cosas terribles que el pecado hace. Él salió y comenzó a hablar al oído de los otros ángeles y a decir, mira, Dios es injusto, Dios es abusivo, Dios es dictador. Si ustedes vienen conmigo, yo les prometo un gobierno. Si nosotros sacamos a Dios del gobierno, yo les prometo un gobierno democrático. Yo los voy a escuchar, cada uno va a poder hacer lo que quiere
Y esa idea de vivir sin ley, sin normas, sin reglas, de cada uno hacer lo que quiere, fue una idea muy tentadora. Me parece que los ángeles cayeron, porque aquí cuando vamos a Apocalipsis se nos describe lo que pasó en el cielo. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 7 dice, hubo una gran batalla en el cielo. Miguel, que es uno de los nombres para Jesús, y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y entonces, a partir de ese momento, el mal llegó a esta tierra y ahora trajo todas las consecuencias pues tristes que nosotros vemos cada día. Pastor, partamos de algo que usted nos acaba de orientar. ¿Cómo surgió el mal? Surgió en el corazón de Satanás. Ahora, yo me pregunto, ¿Dios es un ser que lo sabe todo? La Biblia nos dice que Dios conoce las cosas desde el fin. Si el Señor sabía, si Dios sabía hasta dónde iba a acarrear toda ese egoísmo, esa maldad, no se iba a quedar solo en Satanás. Hoy nuestro mundo ve las cosas que ocurren a raíz del mal. La pregunta es, pastor, ¿por qué no lo impidió? Si el mal iba a estar tan arraigado, ¿por qué no lo impidió si Dios podía impedirlo? ¿Para qué creó a Satanás? ¿Para qué creó a Lucifer? ¿O para qué creó? ¿Por qué después no lo eliminó? Claro, era más fácil eliminarlo al ver que... De una sola. Hay dos preguntas. Primero, si Dios sabía que el mal iba a aparecer, ¿por qué creó a Lucifer? Lógico. Muy bien. Porque la naturaleza de Dios es compartir, es dar, es entregar. Contraria a la naturaleza del mal, que es absorber, concentrar, querer, pedir, guardar. El egoísmo te lleva a querer todo para ti y a guardarlo todo para ti. El altruismo, que es parte de la naturaleza divina, te lleva a entregar, a dar, a compartir. San Juan 3:16 dice, porque Dios amó al mundo de tal manera que dio, entregó, cedió, compartió lo más precioso que tenía. Y lo más precioso que Dios tenía para compartir era su vida. Un Dios egoísta mira al futuro, no me va a salir bien, no comparto. Pero Dios en su infinito amor sabía que aunque en el futuro sucedería cualquier cosa, la decisión humana, la libertad humana es una cosa sagrada y habría muchos seres creados que usarían la libertad correctamente. Y a pesar del dolor, valía la pena crear al ser humano y compartir Él su creó, vida. pero y después que vio que el mal apareció, que este ser, es Lucifer, hizo tanto daño allá en el cielo, ¿por qué no eliminó simplemente a Satanás? Hubiera sido fácil y no habría más mal. Pero ¿qué pasa? Cuando Lucifer se levantó, él fue ángel por ángel diciendo, mira, Dios es abusivo, Dios es dictador, Dios es intransigente, es arbitrario. Si nosotros le contestamos, si nosotros nos oponemos, él mata. Y ese no es un gobierno saludable. Yo les prometo un gobierno mejor. Y la Biblia dice que engañó a una tercera parte de los ángeles. Muy bien. Hubo una guerra en el cielo. Lucifer y sus ángeles perdieron. Dios podría haberlos eliminado, borrado del mapa completamente, pero si los eliminaba, en la mente de las 2/3 partes de ángeles que no cayeron, y en la mente de tantos seres creados de otros mundos, hubiera quedado una duda. Epa, creo que Lucifer tuvo razón. Este Dios, si alguien se levanta, lo mata. 2/3 partes es muchos mucha ángeles. cosa. Entonces, ¿qué pasa? A partir de ese momento, todas las otras criaturas habrían obedecido a Dios por miedo. Y obediencia por miedo no es obediencia. Dios quería obediencia por amor. Entonces, tuvo que Dios esperar un periodo de tiempo que está durando hasta nuestros días,
para que no quede en la mente de ningún ser creado la duda de que el mentiroso no era Dios, el arbitrario, el intransigente, el malo no era Dios, era el enemigo de Dios. Hoy día imagínate esos seres creados cuando miran a esta tierra, cuando ven el dolor, el cáncer, la miseria, la muerte, la tragedia, el accidente. Los ángeles dicen, Dios mío, acabó ya no nos queda duda, que acabe esta situación. Pobre hombre, está sufriendo sin motivo. ¿De quién es la culpa del mal? Es un misterio. La culpa del mal para mí estuvo en el corazón de un ángel perfecto que pudo haber escogido el bien y escogió el mal. Y eso se esparció como si fuera un virus, por ejemplo, exacto, por la tierra. Exacto, solo que ese virus no fue así solo, sino que el virus del pecado solo funciona cuando se le da consentimiento voluntario. Por eso Lucifer fue a un ángel, le habló. Él tuvo que decidir sí o no, decidió sí, muy bien. Fue al otro, el otro no, yo soy fiel a Dios, el otro, yo soy fiel a ti. Y el virus del pecado se fue. Pastor, usted está hablando cuando hay un consentimiento voluntario. Todo bien. Veamos la otra cara del mal, consecuencias claras. Terremotos, tragedias, gente que sufre, gente honesta, correcta, de la noche a la mañana lo pierde todo, pierde hasta sus seres queridos. Lo estamos viendo cada día, viene un terremoto, se destruyen fruto del esfuerzo de alguien que hace las cosas correctamente. Ahora, ahí no hay consentimiento voluntario, es una tragedia involuntaria, digamos así. Dios puede evitar eso, puede evitar obviamente ese dolor. ¿Por qué vemos tanto sufrimiento? En primer lugar, hay algo que tenemos que saber. Ningún sufrimiento, ningún dolor, nada que te hace llorar, que te causa tristeza, viene de la mente de Dios. No nace en el corazón de Dios. Muchas veces hasta los escritores bíblicos, que eran seres humanos, que como ya expliqué, recibieron el mensaje de Dios, pero transmitieron el mensaje con su cultura humana, con su lenguaje humano, y ni siempre el lenguaje humano es suficiente para describir lo que ellos recibieron de Dios. Era tan sublime que ellos con un lenguaje humano limitaron. Cuando los propios escritores bíblicos dan a entender el castigo de Dios, la ira de Dios. ¿Tú te imaginas a un Dios ahí con el rostro, que los ojos se le van a salir rojo de cólera, con un palo en la mano? No existe ese Dios. Pero ese es el Dios humano que los pobres escritores con sus palabras humanas describieron, lo que la Biblia dice, y te voy a leer en Jeremías 29, 11 y 12, y tal vez 13, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Mira los pensamientos que tiene a Dios acerca del ser humano. Pensamientos de paz y no de mal. En otra parte, en el versículo 12 dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Quiere decir, lo que Dios más quiere es que sus hijos vivan felices, pero infelizmente entró el pecado y el pecado de Lucifer trajo como consecuencia dolor, muerte, soledad, traición, violencia y toda la miseria que vemos. Ahora, Dios podría librarnos, esa es tu pregunta. Sí. Dios podría librarnos, claro que podría, pero ¿qué pasa? Si Dios nos libra, si Dios interviene, y cuando quiere lo hace, y porque quiere lo hace, pero cuando Él permite que el dolor toque la puerta de nuestro corazón, es que por detrás de eso Dios tiene un motivo, y siempre tiene un motivo de crecimiento. Hay cosas que hoy día no vamos a entender. Mira, por ejemplo, solo un ejemplo, yo sé que el tiempo está corto, pero yo tengo un hijito de un añito, de 8 meses, 7 meses, está gateando, y mete el dedito en el enchufe. El dedito él es tan pequeñito que si yo lo dejo meter, va a entrar el dedito y se va a electrocutar, va a transformarse en un pedazo de carbón. Yo lo amo, yo lo quiero. Y le digo, hijito, no. Él me descuido, él ya está, hijito, no, hijito, no, hijito, no. Entonces agarro la mano de mi hijito y le doy una palmada. Te he dicho que no. Ahí él me mira y comienza a llorar. Y en la mente de ese niñito de 7 meses, tal vez pensaba, pero qué papá injusto, qué papá abusivo, tan bonito el enchufe, no me deja jugar. Ahora,
Vale la pena que yo le explique a mi hijito de 7 meses, hijito, no coloques el dedito ahí porque el polo negativo se va a juntar con el polo positivo y te vas a electrocutar. No va a entender. Entonces, a veces en esta tierra, limitados por nuestra naturaleza humana pequeña, el dolor es el único instrumento de crecimiento que existe. Algunas personas se deben preguntar, muchas personas se deben preguntar, y volviendo, porque esta pregunta que quiero hacer era antes la de Carola. ¿Apareció el mal en el cielo? Hubo una guerra, según la Biblia, y Dios expulsó a Satanás y lo mandó a esta tierra. Y en esta tierra creó a Adán y Eva y la humanidad. ¿Por qué justo a este mundo vino Satanás a convivir, a tentar? Ya había tentado Dios a los ángeles, a la humanidad, para que la humanidad sea infeliz. ¿Por qué no mandó a Satanás, digamos, a Marte o a la Luna y dejaba a la humanidad aquí tranquila, viviendo en paz? La primera cosa, Dios no mandó al diablo a la tierra. Dios expulsó al diablo del cielo. Y habían otros mundos, no era solo la tierra, habían otros mundos. Dice aquí en Job capítulo 1, versículo 6, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Quiere decir que había otros seres en otros planetas. Y el diablo, antes de destruir la tierra, él fue planeta por planeta. Infelizmente, la única criatura que cedió su voluntad o voluntariamente aceptó hacer lo que el enemigo dijo fue Eva y después Adán. O sea, usted O está sea, él fue diciendo... a otros mundos y No, tentó a otros seres. Si habían otros mundos, si habían otras criaturas, claro que fue. Yo no tengo un versículo para decirte fue, pero la lógica me dice que fue. ¿Por qué esta tierra fue la única que le dio cabida? Pues esa pregunta tenemos que hacernos nosotros. Si hay tantas otras personas felices que toman decisiones bonitas y son felices, tienen un hogar lindo, hijos lindos, ¿por qué hay personas que toman decisiones equivocadas, se meten en las drogas, se destruyen con alcohol? En fin, es un misterio por qué y cómo el ser humano reacciona a las circunstancias. Pastor, ¿hay oportunidad de perdón para Satanás? Habría desde el momento que él se arrepintiese, porque hay oportunidad de perdón para todos. Ya dije que la naturaleza de Dios es donar, entregarse, compartir, perdonar. Pero el primer requisito para que Dios pueda darte algo es que tú quieras aceptar. Para que Dios pueda perdonarte es que tú tienes que reconocer, arrepentirte. Pero el diablo no conoce arrepentimiento. En el diccionario del diablo la palabra arrepentimiento no existe. Por lo tanto, no hay perdón para él porque él nunca se va a arrepentir. Entonces, la culpa del mal en este mundo no es de Adán y Eva, que pecaron, porque todos le echamos la culpa a Adán y Eva. De cierta manera, sí es de Adán y Eva, pero la culpa original es en dónde nació el mal, en el corazón de un ángel perfecto. Y que en ese momento que pecó se transformó, dejó de ser perfecto y se volvió un ser espiritual malo. Pero Adán y Eva también tienen la culpa. Y yo también tengo la culpa, porque aunque Adán y Eva cayeron, Dios proveyó todos los recursos para que yo decida correctamente. ¿Y por qué decido mal? Ese es un problema mío. En todo caso, el mismo Adán, yéndonos un poquito al relato de Génesis, cuando Eva fue tentada, ella estaba sola, no sé si me equivoco, no sé si Adán estaba... En todo caso, lo que usted nos dice es, en ese momento, Adán bien podía no haberle hecho caso a Eva. Podría haberle... El camino hubiera sido diferente, Sí. El final hubiera sido Primero, Eva podría no haberle hecho caso a la serpiente. Segundo, Adán podría no haberle hecho caso a Eva. Y tercero, nosotros podremos no hacerle caso al enemigo. En pocas palabras, si no era Adán y Eva que pecaban, tal vez serían los hijos, los nietos, alguien iba a pecar. Sí, porque alguien iba a caer. porque el diablo siempre estaría tentando, porque la naturaleza del diablo es destruir. Ahora, una pregunta, pastor, que siempre está en la mente de mucha gente, al menos yo me pregunto. Dios, cuando les dijo, miren, aquí tienen el paraíso, ustedes caminarán, pero hay algo que ustedes no pueden hacer. Aquí está el árbol del bien y del mal. Eso ya no era algo peligroso. ¿Por qué? ¿Había necesidad de que exista eso? No por causa de Dios. Había necesidad de una prueba de fidelidad, pero no por causa de Dios, sino por causa del hombre.
Existen límites en la vida. Esos límites no existen por causa de Dios, existen por causa del hombre. Cuando Dios dice, llega hasta aquí del precipicio, no es por causa de Dios, es por causa del hombre. Si avanzas un paso más te caes, te vas a destruir. Las normas, las reglas existen por causa del hombre, no por causa de Dios. Infelizmente acabó el tiempo. Que Dios te bendiga y que el Espíritu haga crecer la semilla plantada en tu corazón.